El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Génesis capítulo 45, versículo 7 y 8. Génesis 45, versículo 7 y 8. El domingo estuvimos hablando un poquitito acerca de conocer al Señor. La palabra no tenía nada que ver con esto, pero hubo una canción que nos llevó a reflexionar sobre esto y tuvimos allí una pequeña reflexión con respecto a conocer al Señor, ¿sí? Bueno, esto que yo voy a compartir tiene que ver con conocer al Señor, porque las formas de Dios son completamente distintas a las que habitualmente nosotros nos movemos, nos comportamos, decidimos, hacemos. El Señor tiene otra manera y hay que entenderlo, hay que entender los modos de Dios para, para poder ver lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, porque tal vez el Señor está haciendo algo similar a lo que en este caso el Señor hizo con José. La familia de Jacob era una familia bastante extensa, amplia, eran 12 hijos, una hija, y bueno, de a poquito ellos se fueron apartando del camino del Señor, con la excepción de José. José se mantenía eh, eh, bien cercano al Señor, él era fiel al Señor, era íntegro, nada que ver con los hermanos. Los hermanos eran toda una manga atorrante, estuvieron dispuestos a matar inclusive, José se mantenía firme en las cosas del Señor y por esa razón su papá lo amaba mucho. Y entonces los hermanos vieron esto a José como un enemigo. Bueno, y entonces lo que hicieron, intentaron matarlo y después reflexionaron y dijeron que no. Lo vendieron como esclavo a un grupo de madianitas que pasaba por allí donde estaban ellos. Esto lo llevó a José a la casa de Potifar, ahí tuvo bendiciones y conflictos. Después de allí, después de esos conflictos, derivaron que él terminara en la cárcel. Y de la cárcel pasa a ser el segundo de Faraón, el señor de toda la tierra, ¿sí? El rey del imperio más importante de aquel entonces. La verdad que hago todo esto muy breve porque no quiero ubicarme en las aflicciones de José, sino en el hecho de que Dios permitió todas estas cosas en la vida de José para bendecir a otros. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. El Señor toma algunas personas para tratar con ellas de una manera muy especial y de esta manera utilizar esas personas como instrumento para la conversión, para la transformación, para el cambio de aquellos que Dios tiene un propósito, pero que están duros, ¿no? Porque los hermanos de José se habían apartado realmente del Señor, necesitaban un encuentro con Dios, y a partir de José ellos lo tuvieron. Ellos tuvieron un encuentro con el Señor, el perdón de José movilizó su corazón y los hizo volver a Dios, hizo que ellos fueran completamente cambiados y transformados gracias a José. Pero José, toda su vida la dedicó exclusivamente para ser transformado y formado, colocado en ese lugar de privilegio y de esta manera llevar a sus hermanos y a toda la familia de Jacob, que sería la familia por la cual vendría el Mesías, toda la familia
se convirtiera, toda la familia se relacionara con el Señor. Y esto tiene que ver también con por ejemplo, el ministerio pastoral, ¿no? El Señor me llamó a mí al ministerio para que yo le sirviera, para que yo predicara la palabra, me dedicara exclusivamente a las cosas del Señor, pero yo tenía mis proyectos. Yo tenía mis anhelos, yo tenía cosas que quería hacer y las tenía muy claras. Y tuve que postergar todo eso por la voluntad del Señor. El Señor me explicó lo que Él quería hacer conmigo y yo estuve de acuerdo, entendiendo de que todo aquello que yo había juntado hasta ese momento lo tenía que cancelar y tenía que abrazar el propósito del Señor. En algunos casos, como el caso mío y el caso de casi la mayoría de los pastores, el Señor le habla o le muestra de alguna manera que hay un cambio de proyecto, ¿no? Ahora viene el proyecto de Dios y uno tiene que estar dispuesto a aceptarlo o no, pero tiene que tomar una decisión. Pero en el caso de cosas que no conllevan a toda una vida, ¿no? Que no tiene que ver con toda una vida, porque el ministerio pastoral es justamente eso, un cambio absolutamente de vida, de tener una vida normal de una persona que trabaja, que hace cosas con su familia, bueno, se aboca exclusivamente a la obra del Señor y bueno, toda su vida está enfocada en eso, tiene que dejar absolutamente todo para dedicarse a la obra del Señor. Hay situaciones donde no son tan no es necesario toda una vida, pero tiene que ver con el cambio, la transformación de persona, tal vez de una familia, de la familia nuestra, ¿no? Que el Señor quiere salvar a toda nuestra familia, pero nuestra familia es un desastre, le gusta el pecado, le agrada las cosas del mundo, como hablamos en una ocasión con un joven y le predicamos la palabra del Señor y el joven contestó esto, clarito, a mí me gusta el pecado, a mí me agrada el pecado, no quiero ir a la iglesia porque a mí me gusta el pecado, ¿no? Y hay personas que piensan las cosas de esta manera y sin embargo el Señor tiene propósito con esa persona. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios trata con otras personas para que sean un instrumento de cambio, para que sea un instrumento donde el Señor pueda obrar en otras vidas. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sabemos. El Señor tiene montones de maneras de actuar, de proceder, y por allí hay montones de gente con propósito del Señor que están pecando y el Señor está esperando el momento donde los va a poner contra la pared y los va a poner en la decisión de seguir al Señor y justamente eso es lo que van a hacer, ¿sí? Un día ellos van a entender que Dios tiene un propósito con sus vidas y van a rendir su vida completamente al Señor. Para eso muchas veces el Señor nos tiene que usar a nosotros. José lo entendió clarito, ¿no? Versículo 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Fíjese, ¿no? José entendía que todas las penurias que él había tenido, todos los momentos difíciles de José tenían un propósito, que la familia fuera transformada. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, llegamos a la conclusión de que muchas veces las cosas que nos pasan no nos pasan a nosotros por nosotros, sino porque Dios está tratando con nuestras vidas para ser un instrumento de cambio para otros. Ahora, José entendía de que él fue exaltado por causa del propósito.
Y esto es algo que no tenemos que descartar. Dios trata con nosotros y a veces lo hace duramente para justamente que seamos de bendición a otras personas. Pero hay una exaltación, hay una bendición, hay algo que Dios va a hacer en nuestras vidas y nos va a poner en un lugar de privilegio, de honra, no aquí en la tierra y allá en los cielos también. Así que todo aquello que estés viviendo probablemente sea para producir bendición en otros, pero el Señor a vos te va a bendecir, te va a exaltar y te va a dar lo que jamás pensaste que ibas a recibir, pero Él lo va a hacer porque así como lo hizo con José, así lo va a hacer con cada uno de nosotros. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos en esta hora, te bendecimos. Señor, todas estas penurias que a veces nos toca vivir, Señor, hay propósito, hay un objetivo y, Señor, sabemos que finalmente también habrá una exaltación, una bendición, una prosperidad de parte tuya, Señor, para todos aquellos que tú hayas tratado previamente como instrumento de cambio para su entorno o para las personas que tú quieras alcanzar. Gracias te damos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.